tardes. Vamos a comenzar con la primera parte del trabajo práctico número 8 de transformaciones lineales. Bien, en este práctico indicamos resolver todos los ejercicios excepto el ejercicio 6b y el ejercicio 8b. Bien, antes que nada vamos a ver la definición de transformación lineal. Si tenemos entonces dos espacios vectoriales sobre R, B y W, una transformación lineal es una aplicación que va del primer espacio B en el espacio W, tal que verifica dos condiciones. Si transformamos el vector U más B, eso da lo mismo que primero transformar el vector U y luego sumarle el transformado del vector B. Eso para todo par de vectores U y B en el espacio B. Y la segunda condición que debe cumplir una transformación lineal es que si transformamos lambda por U, eso nos tiene que dar lo mismo que hacer lambda por el transformado de U para todo vector U en B y lambda un escalar real. De la definición podemos deducir la siguiente consecuencia, que si T es una transformación lineal, entonces el transformado del vector nulo del espacio B es igual al vector nulo del espacio W. De acá se puede deducir que si transformamos al vector nulo del primer espacio y no nos da el vector nulo del segundo espacio, estos paréntesis no van, ¿sí? Es el vector nulo del espacio W, entonces si esto no sucede, son distintos, entonces T no va a ser una transformación lineal. Y esto es de utilidad para el ejercicio 2, por ejemplo, porque podemos de antemano predecir si la aplicación que nos dan será o no una transformación lineal. Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio 2. Vamos a aplicar la definición e indicar cuáles de las siguientes aplicaciones son transformaciones lineales. Bueno, vamos a empezar con el inciso B, la aplicación T, que va de R2 en R2 y está definida por T de xy igual a 2x menos 5, x más y. Bien, vamos a ver. Para uno lo que primero hace, si no tiene en cuenta esta observación, es ver si se cumplen las dos condiciones. Si empezamos por ese camino, entonces vamos a ver si se cumple la primera condición. Tomamos dos elementos en el espacio R2, sería el espacio de salida, U y B, que son dos vectores de R2 distintos, entonces vamos a sumarlos, ¿sí? Y la suma de vectores en R2 ya sabemos cómo hacerla, y primero hacemos el transformado de U más B. ¿Quién es? Es el transformado del vector que tiene como primera componente x más x' y como segunda componente y más y'. Si nos vamos a la definición, esto nos queda 2 por la primera componente, menos 5, que es lo que pusimos hasta acá, y después tenemos la primera componente más la segunda componente. Si por otro lado, nosotros primero hacemos t de u y luego t de b y lo sumamos, es decir, t de xy más t de x' y', esto nos queda, mirando la definición, 2x menos 5, el par 2x menos 5, x más y a eso le sumamos el transformado de b, que sería 2 por x' menos 5, x' más y'. Si acomodamos un poco las cosas, nos queda, vamos para allá, nos queda esto, ¿sí? Es 2 por x más x', es la primera componente. Si hacemos 2x menos 5, y a eso le sumamos 2x' menos 5, acomodando un poco las cosas, nos queda 2 por x más x' menos 10, mientras que acá nos quedaba menos 5, así que ahí ya notamos una diferencia en la primera componente. Por lo tanto, vemos que t de u más p no es lo mismo o es distinto que t de u más t de b. Entonces ya podemos decir, si la primera condición no se cumple, que t no es transformación lineal. Recuerden entonces que si deciden encararlo por las condiciones, ya con que la primera no se cumpla, ya podemos decir que no es transformación lineal. Cuando algo no vale, siempre lo que hacemos es dar un contraejemplo sobre esto, ¿sí? Entonces, si nos hubiéramos dado cuenta antes que esto no valía, con el contraejemplo alcanzaba, ¿sí? No era necesario hacer todo este desarrollo. Entonces,
Por ejemplo, tomemos dos vectores, el vector u, el 1, 0 y el b, 0, 1. Entonces, transformamos el vector u, transformamos el vector suma de u más b, que sería transformar el vector 1, 1. Bueno, haciendo las cuentas, nos queda menos 3, 2. Y si transformamos primero u y luego transformamos b y lo sumamos, esto nos va a quedar. El transformado del 1, 0 es menos 3, 1. El transformado del 0, 1 es menos 5, 1. Hacemos la cuenta, nos da menos 8, 2, y ahí comprobamos que t de u más b es distinto de t de u más t de b. O sea que con este contraejemplo ya alcanzaba para decir que t no era una transformación lineal. O sea, si algo no vale, ponemos un contraejemplo. Otra forma de haberlo empezado este ejercicio podría haber sido calcular t en el vector nulo de R2 y ver, a ver qué pasa. Si hacemos t del vector nulo, el transformado del vector nulo, vamos a la transformación y esto es 2 por la primera componente menos 5, y la primera componente más la segunda. Esto nos da menos 5, 0. No nos dio el vector nulo del espacio de llegada que también era R2. Por lo tanto, como t en el vector nulo no se transformó en el vector nulo del espacio de llegada, t no es una transformación lineal. Con decir esto también alcanza, pero siempre poner un contraejemplo, ¿sí? Cuando no vale. Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio, al inciso F. Seguimos dentro del ejercicio 2. Si tenemos entonces esta aplicación va del espacio de matrices de orden 2 a coeficientes en R, al espacio de matrices de orden 2 por 1, o sea, serían los vectores columna, también a coeficientes en R. Tal es que si transformamos una matriz de este espacio, lo que vamos a obtener va a ser esa matriz multiplicada por este vector columna, 1 menos 1. Bien, si seguimos o tenemos en cuenta la observación que hicimos recién de ver si el vector nulo de un espacio transformado va a parar al vector nulo del otro espacio, podemos empezar también mirando eso. En este caso, si transformamos la matriz nula de orden 2, que es el nulo de este espacio, sería, esto nos da esta matriz multiplicada por el vector 1 menos 1. Eso es lo que hace la transformación, o la aplicación, mejor dicho. Entonces, cuando hacemos esta cuenta, 0 por 1 más 0 por menos 1, nos queda este 0. Y después 0 por 1 más 0 por menos 1, este 0. O sea que nos da el vector nulo del espacio de llegada. Por lo tanto, el nulo fue a parar al nulo. Así que con eso no podemos decir nada todavía, ¿sí? Si nos hubiera dado distinto, ya podemos concluir que no es transformación lineal y ponemos un contraejemplo. Pero en este caso nos dio que el nulo va a parar al nulo. Entonces, no alcanza. Tenemos que probar la condición T1 y la condición T2 de transformación lineal. Bueno, vamos por la primera, la T1. Tomamos dos elementos, que son los elementos matrices de orden 2. Vamos a llamar A esta matriz y B a esta matriz. Si la sumamos, sabemos sumar matrices, nos queda esta matriz, A más A', B más B', C más C', D más D'. Y ahora transformamos la suma, la matriz suma A más B. ¿Qué sería? De acuerdo a la definición de nuestra aplicación, la transformación lo que hace es multiplicar a la matriz que tenemos por el vector columna 1 menos 1. La matriz es A más B, o sea que es esta, y el vector columna es 1 menos 1. Cuando hacemos la multiplicación, esto es lo que nos queda. A más A' menos B más B', C más C' menos D más D'. Y ahí lo dejamos. Vamos a ver ahora por otro lado qué nos da si ahora hacemos primero el transformado de A y a eso le sumamos el transformado de B. ¿Qué es el transformado de A? Ya sabemos. Por definición es A por el vector columna 1 menos 1. Transformado de B, lo mismo, es B por el vector columna 1 menos 1. Bien, entonces vamos a ver. Este es A, este es B, hacemos la cuenta. La cuenta nos da A menos B, C menos D. Esto es un vector columna en realidad, porque tiene de orden 2 por 1. Y después este nos queda A' menos B',
C' menos D'. Sumamos, reordenamos, y vemos que nos quedó lo mismo. O sea que da lo mismo hacer T de A más B que transformar primero la A y sumarle el transformado de B, ¿sí? Así que primer condición, bien, se cumple. Vamos a ver la segunda. Ahora tomamos, en vez de tomar dos matrices, ahora tomamos una matriz en el espacio de matrices de orden 2 y un escalar, ¿sí? Bueno, sabemos multiplicar un escalar por una matriz, nos queda de esta forma, y por un lado hacemos el transformado de lambda por A. Lambda por A es una matriz. Bueno, ¿cómo es la definición de nuestra aplicación? Manda a la primera, o sea, tenemos la matriz multiplicada por el vector columna 1 menos 1. ¿Quién es la matriz lambda por A? Ya vimos que era esta. La multiplicamos por el vector columna 1 menos 1. Bueno, la cuenta nos queda lambda por A menos lambda por B, lambda por C menos lambda por D. Vamos por otro lado a hacer lambda por T de A. Es lambda por, ¿quién es T de A? El transformado de la matriz A, pero por definición es A por el vector columna que vemos acá. Si seguimos este orden, entonces lo que tenemos que hacer es primero multiplicar a la matriz A, que tiene estos coeficientes, por este vector columna. Esto nos da A menos B, que es la que puse acá, y C menos D, por lambda, que está acá afuera. Bueno, hacemos la multiplicación de lambda por A menos B, primer elemento, segundo elemento, lambda por C menos D. Distribuimos el lambda y vemos que exactamente nos queda el mismo, la misma matriz si hacemos T de lambda por A que si hacemos lambda por T de A, ¿sí? Por lo tanto, se cumplen T1 y T2. T entonces es una transformación lineal, ¿sí? Así que en el ejercicio 2 procedemos de esta forma para ver si las aplicaciones que nos dieron son o no transformaciones lineales. Bien, ahora vamos a pasar a los próximos ejercicios, pero para eso vamos a tener en cuenta el siguiente teorema. Si tenemos B, un R espacio vectorial de dimensión finita, todo espacio vectorial tiene una base. Bueno, B, una base ordenada de B. Y tomamos o tenemos un espacio W, también sobre R, y un subconjunto B1Bn de elementos de W. Entonces va a existir una única transformación lineal del espacio B en el espacio W, tal que este vector de la base lo transforma en el vector B1, al vector B2 de la base B lo transforma en el vector B2, etcétera, hasta el vector Bn que lo transforma en el vector Bn, ¿sí? Del espacio W. Bueno, vamos a ver, esto nos va a ser de utilidad para, por ejemplo, el ejercicio 3, que nos dice hallar la expresión de T en B para todo vector B en B si tenemos los siguientes datos. B es R2, ¿sí? El espacio vectorial R2. La aplicación entonces va a ser, va a ir de R2 en R2, y lo que nos pide es que el vector menos 1, 2 se transforme en el 1, 0, y el vector menos 1, 1 se transforme en el 2, 3. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero, vemos que el menos 1, 2, menos 1, 1, ¿sí? Esos dos vectores forman una base de R2. Basta comprobar que son linealmente independientes, ya que la dimensión de R2 es 2. Bueno, lo verifican. Entonces, tenemos una base de R2 que está formada por el vector menos 1, 2 y el vector menos 1, 1. Y tenemos un subconjunto también de R2, que vendría a ser como nuestro conjunto W, que está formado por el vector 1, 0, 2, 3. ¿Sí? Entonces estamos en las condiciones del teorema. Por el teorema anterior sabemos entonces que va a existir una única transformación lineal, tal que transforma al vector menos 1, 2 en el 1, 0 y al vector menos 1, 1 en el 2, 3.
Bien, entonces, vamos a ver cómo armamos esta transformación lineal, o sea, la forma genérica en realidad. Bien, entonces, si tenemos cualquier vector genérico de R2, como B es una base de R2, ¿qué sabemos? Que existen únicos escalares, acá no, es en R, ¿sí? Este 2 no va, después lo corregimos. Existen únicos escalares, sabemos que son lambda 1 y lambda 2 escalares en R, tales que a xy lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base B, o sea, lambda 1 por menos 1, 2, lambda 2 por menos 1, 1. Sabemos hacer estas cuentas y sabemos que esto nos va a dar un sistema, igualando componente a componente estos dos vectores, ¿sí? Y nos queda el siguiente sistema. Bien, bueno, yo ya lo tengo resuelto. Sabemos entonces que el sistema nos da, lambda 1 nos da x más y, lambda 2 nos da menos x menos 2y, después ustedes lo chequean, ¿sí? Si queda eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos preparado todo ya para decir, bueno, vamos a transformar entonces el vector xy. El transformado de xy es el transformado de todo esto, ¿no? De esta suma, de esta combinación lineal. Pero si buscamos o sabemos que t va a ser una transformación lineal, recuerden que el transformado de una suma es la suma de los transformados y los escalares salen fuera. Por lo tanto, nos terminamos quedando con que esto es, porque t es transformación lineal, esto es lo mismo que decir lambda 1 por t de menos 1, 2 más lambda 2 por t de menos 1, 1. Pero ¿quién era? ¿Quién quería que fuera t de menos 1, 2? El 1, 0. Y t del menos 1, 1, el 2, 3. Reemplazando lambda 1 y lambda 2 por x más y a lambda 1 y por menos 2x menos y al lambda 2, y realizando cálculos, llegamos a la forma general de la transformación lineal que estamos buscando. T va a ser una transformación lineal de R2 en R2, tal que a cualquier vector de R2, de la forma x más y, lo que hace es transformarlo de la siguiente manera. ¿Cómo queda la primera componente? Es 3 por la primera menos 3 por la primera menos la segunda, y la segunda componente siempre va a ser menos 6 por la primera menos 3 por la segunda, ¿sí? Esa sería la forma de la transformación lineal que verifica estas dos condiciones que nos dieron. Bien, todo eso lo podemos hacer porque los vectores menos 1, 2 y el menos 1, 1 forman una base de R2. Y entonces este teorema nos lo permite hacer, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces dentro del ejercicio 3 al inciso, a ver, al inciso C. Bien, ahora vamos a ver si podemos encontrar una transformación lineal que verifique estas cosas. Primero estamos en el espacio vectorial R3 y T, entonces, queremos que sea una transformación que vaya de R3 en R3 y que verifique estas dos condiciones. Que el primer vector, el 1, 0, 0, se transforme en el 2, 0, 0 y que el vector 0, 1, 0 se transforme en el 0, 3, 1. Bien. Y nos pregunta luego si es única. Bueno, primero vamos a ver. Esperen un cachito. Acá. El vector, o sea, los vectores que tenemos que transformar son el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. No tenemos más. Y estamos en R3. Lo único que podemos decir del conjunto formado por estos dos vectores es que este conjunto es linealmente independiente. Eso lo saben verificar. Bien, pero no llega a ser una base de R3. ¿Qué necesitamos para tener entonces una base de R3? O sea, primero, teniendo en cuenta que vamos a definir una transformación lineal, necesitamos una base del espacio de partida, que es el espacio R3, e indicar entonces en qué se van a transformar, en qué vectores se van a transformar esos vectores de la base. Por lo tanto, vamos a extender el conjunto M a una base de R3. Bueno, elijamos una base muy fácil, agregamos este vector, ¿sí? Entonces tenemos justificar viendo que estos tres vectores son linealmente independientes, aunque ya conocemos que sí, pero bueno, lo justifican, y luego, con estas condiciones, lo que tenemos es dos condiciones fijas, las conocemos.
al primer vector de la base B lo tenemos que transformar en el 2, 0, 0. Al segundo lo tenemos que transformar en el 0, 3, 1. Pero, ¿qué pasó? Todavía no sabemos en quién se va a transformar el vector 0, 0, 1. Entonces se lo asignamos. O sea, lo que faltaría entonces es asignar al transformado del vector 0, 1 cualquier vector de R3. Bueno, yo, por ejemplo, elegí transformar el tercer vector de mi base en el vector 0, 0, 0. Ustedes podrían poner cualquier otro vector de R3 que va a ser válido para este ejercicio, porque en realidad lo que nosotros tenemos fijos son estas dos condiciones. Después, esta condición la eligen ustedes. Pero siempre tiene que cumplir que este vector, junto con estos dos, me formen una base de R3, y nada más. Acá podemos poner cualquier vector. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que cumplir la transformación lineal? Ahora sí puedo. Estas tres condiciones, las dos condiciones que nos da el ejercicio, más la condición que le agregamos. Procediendo como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? En el inciso anterior, pero ahora estamos en R3, pero de la misma manera podemos obtener la forma genérica de la transformación lineal. Y lo que nos va a dar es una transformación de R3 en R3, tal que a la terna X y Z la transforma de esta forma. La primera componente va a ser 2 por la primera, después tenemos la segunda componente es 3 por la segunda, y nos queda que la tercera componente es la segunda, ¿sí? Bien, ustedes pueden hacer las cuentas y chequear que efectivamente esto es así. Entonces, vieron que acá teníamos que responder si la transformación lineal era única. En este caso no es única. Van a existir infinitas posibilidades para definir una transformación lineal con estas dos condiciones nada más. ¿Por qué? Porque va a depender esto del vector que nosotros elegimos para extender la base a una base de R3 y del vector transformado, o sea, de su transformación también. Entonces, por eso, de acuerdo al vector que ustedes elijan para completar la base y de su transformado, nos va a quedar la forma genérica de una transformación distinta, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a una partecita del ejercicio 4, el inciso B, que me pareció interesante verlo. Dice, ¿existe una transformación lineal que vaya de R2 en R2, que transforme el 1, 1 en el 2, 6, el menos 1, 1 en el 2, 1 y el 2, 7 en el 5, 3? Bien, por empezar, tenemos que mirar siempre los vectores a los que vamos a transformar. Los ponemos como un conjunto de vectores, es decir, el conjunto de los vectores 1, 1, menos 1, 1 y 2, 7, no es un conjunto linealmente independiente. En realidad, en R2, si tenemos más de dos vectores, siempre va a haber ahí adentro una combinación lineal. Por ejemplo, vamos a mostrar alguna combinación lineal. Elijo poner al vector 2, 7 como combinación lineal de estos dos, ¿sí? Entonces hago 2, 7 igual a, ¿cierto?, escalar lambda por el 1, 1 más el escalar beta por el menos 1, 1. Sabemos hacer esto, obtenemos los valores de alfa y beta mediante un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Nos queda que alfa es 9 medios, beta 5 medios. Es decir, el vector 2, 7 es combinación lineal del 1, 1 menos 1, 1. Lo que estamos diciendo entonces es que este conjunto no es linealmente independiente, por lo tanto, no va a ser una base de R2. Además, si existiera esta transformación en las condiciones, con estas tres condiciones, si transformamos al vector 2, 7, estaríamos transformando a esta combinación lineal. Miren, suponiendo que T fuera una transformación lineal, tendríamos que el escalar 9 medios sale fuera, la suma se distribuye y el escalar 5 medios sale afuera. Pero ahora si miramos T del 1, 1, ¿quién debería ser? T del 1, 1 debería ser el 2, 6, lo reemplazamos. ¿Quién debería ser T de menos 1, 1? Debería ser el 2, 1, lo reemplazamos. Al realizar las cuentas, llegamos a que esto nos da el par 14, 59 medios. Bueno, fíjense si les da lo mismo.
Bueno, pero esto no es lo que me pidieron. Yo quería que t del 2,7 se transformara en el 5,3 y no me dio. Así que no. Lo que vamos a obtener es que no existe una transformación lineal de R2 en R2 que cumpla estas tres condiciones. Esto está sucediendo porque en realidad no estamos partiendo de una base de R2, lo que estamos partiendo es de tres conjuntos y entre ellos, o sea, el conjunto este no es linealmente independiente. Entonces, esto es lo que nos sucede, ¿sí? No existe una transformación lineal que cumpla esas tres condiciones. Muy bien, bueno, y con esto terminamos la primera parte de del trabajo práctico número 8. Hasta luego.